En una mansión silenciosa, en plena madrugada, una mujer sencilla despierta con el llanto desgarrador de una niña. Al llegar al salón, se encuentra con una figura elegante destruyendo fríamente los regalos y recuerdos de la madre fallecida de la pequeña. «Estas baratijas solo alimentan fantasmas», dice la mujer, mientras la niña solloza «mamá», abrazada a los restos del pasado. Pero la promesa hecha a la madre de la niña resuena en el pecho de la cuidadora. Protegerá a esa pequeña, aunque le cueste todo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La madrugada capitalina estaba particularmente fría aquella noche de enero, cuando el calor sofocante del verano daba una tregua inesperada. En Paseo de la Reforma, en la exclusiva zona de Polanco, una mansión de 3 pisos permanecía iluminada incluso después de las 3 de la mañana. Dentro de aquellas paredes de mármol importado y candelabros de cristal, el silencio artificial creado por el aislamiento acústico escondía una tensión que crecía como una tormenta silenciosa. Juana Pérez tenía 52 años, el cabello canoso siempre recogido en un chongo impecable y unas manos callosas que contaban la historia de una vida entera dedicada al trabajo. Hacía casi 7 años que cuidaba de aquella casa, de aquella familia, y especialmente de Sofía, la niña de 6 años, que se había convertido en mucho más que una responsabilidad profesional. Aquella noche, Juana estaba en su pequeño cuarto al fondo de la casa, intentando descansar después de un día agotador de preparativos para el año nuevo que se aproximaba. El ruido la despertó como un trueno, un estruendo seco, seguido por el sonido inconfundible de vidrio haciéndose añicos. Juana se sentó en la cama con el corazón acelerado, todos sus instintos maternales en alerta máxima. Entonces llegó el llanto, agudo, desesperado, cortante como una navaja. Era Sofía. Sin pensarlo 2 veces, Juana corrió por los pasillos silenciosos de la mansión, sus pantuflas haciendo un sonido ahogado en el piso de mármol. Su corazón latía con fuerza en el pecho, y una angustia familiar se apoderó de su ser. Conocía ese llanto. No era maña, no era berrinche, era pánico puro. Cuando llegó al gran salón, la escena que encontró la hizo detenerse por un instante, tratando de procesar lo que veía. El árbol de Navidad todavía brillaba con sus luces doradas y plateadas, pero a su alrededor había un campo de destrozos. Cajas de regalo rasgadas, papel de envoltura esparcido como confeti después de una fiesta que nadie celebró, juguetes rotos, ropita de muñeca destrozada, y en el centro de todo aquello, como una estatua de mármol impasible, estaba Verónica Salazar. Verónica tenía 38 años y era la personificación de la elegancia capitalina. Su cabello rubio, perfectamente cepillado, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Su bata de satén azul marino costaba más que el salario mensual de Juana, y sus uñas, perfectamente esmaltadas de rojo, sostenían un osito de peluche beige por una pata, como si fuera un objeto cualquiera a punto de ser desechado. A los pies de Verónica, Sofía lloraba desesperadamente, sus pequeños brazos intentando alcanzar el oso. La pijama rosa de la niña estaba manchada de lágrimas, su cabello castaño despeinado, los ojitos rojos de tanto llorar. En sus manos pequeñas sostenía pedazos de lo que había sido un rompecabezas, las piezas ahora inútiles, fragmentos de una imagen que nunca más estaría completa. Juana sintió que le temblaban las piernas, pero se obligó a dar un paso al frente. «Doña Verónica, por el amor de Dios, ¿qué está pasando aquí?». La voz de Juana salió más alta de lo que pretendía, cargada de una indignación que apenas podía controlar. Verónica giró el rostro con una expresión de aburrimiento mal disimulado. Sus ojos azules, siempre tan calculadores, evaluaron a Juana de la cabeza a los pies antes de responder. «Estoy haciendo una limpieza necesaria, Juana. Estas chácharas ocupan demasiado espacio y solo sirven para alimentar recuerdos que deben quedar en el pasado». «¿Chácharas?». Juana sintió que la voz le fallaba. «Esos son los juguetes que la mamá de Sofía le dejó. Son los
Recuerdos que la niña tiene de Elena. La mención del nombre de Elena hizo que el rostro de Verónica se endureciera. Elena Carranza Mendoza había sido la esposa de Ricardo Mendoza, el dueño de aquella mansión, y la madre de Sofía. Había fallecido hacía 2 años, víctima de una enfermedad que la consumió lentamente, dejando atrás a un marido devastado y a una hija de apenas 4 años que apenas comprendía por qué su mamá ya no volvía a casa. Exactamente por eso deben irse, dijo Verónica con una frialdad que hizo estremecer a Juana. Ricardo necesita seguir adelante. Sofía necesita aprender a vivir sin aferrarse a fantasmas. Y yo, como futura señora de esta casa, tengo el derecho de establecer nuevos estándares. Futura señora de esta casa. Las palabras resonaron en la mente de Juana como un golpe en el estómago. Verónica y Ricardo llevaban juntos apenas 6 meses, pero la mujer ya se comportaba como dueña de todo, reorganizando muebles, cambiando decoraciones, sugiriendo cambios en los hábitos de la familia. Y ahora esto. Usted no tiene derecho a quitarle a la niña los únicos recuerdos que tiene de su propia madre. La voz de Juana salió firme ahora, aunque le temblaban las manos. Sofía es una niña de 6 años que perdió a su mamá. Esos objetos no son chácharas, son pedazos de su corazón. Verónica soltó una risa seca, sin humor. Olvidas tu lugar, Juana. Eres empleada de esta casa. No tienes voz ni voto en las decisiones familiares. Arrojó el osito al suelo, cerca de una pila de libros infantiles rasgados. Y si no estás de acuerdo con mi forma de llevar las cosas, tal vez sea hora de que busques otro trabajo. Tengo varias recomendaciones de profesionales más adecuados a las necesidades de una casa moderna. Sofía soltó un grito agudo y se lanzó sobre el osito, abrazándolo con fuerza contra su pecho. Sus sollozos resonaban en el inmenso salón, un sonido tan desgarrador que Juana sintió que las lágrimas le quemaban sus propios ojos. La niña se mecía hacia adelante y hacia atrás, murmurando «Mamá, mamá», repetidamente, como si el juguete pudiera de alguna manera traer a Elena de vuelta. Juana dio otro paso al frente, interponiéndose entre Verónica y la niña. Su cuerpo delgado y cansado parecía pequeño frente a la imponente figura de Verónica, pero había una fuerza interior que la mantenía de pie. «Puede despedirme si quiere, pero antes de eso voy a tomar a esta niña y me la voy a llevar lejos de aquí, y voy a despertar al señor Ricardo para que vea lo que usted le está haciendo a su propia hija». El rostro de Verónica se transformó. La máscara de superioridad se deshizo por un instante, revelando algo mucho más peligroso debajo. Sus ojos se entrecerraron y dio un paso hacia Juana, invadiendo su espacio personal de forma intimidante. «No vas a despertar a nadie», siseó Verónica, su voz baja pero cargada de veneno. «Ricardo está exhausto. Trabajó hasta tarde hoy, como siempre. El pobre apenas puede mantener los ojos abiertos cuando llega a casa. Lo último que necesita es ser molestado por una histeria creada por una empleada sentimental y una niña consentida». ¿Consentida? La palabra salió de la boca de Juana como una bofetada. ¿Una niña huérfana de madre es consentida por querer guardar los recuerdos que tiene de ella? Una niña necesita disciplina, no indulgencia emocional, replicó Verónica, volviendo a cruzarse de brazos. Elena consintió demasiado a esta niña. Le llenó la cabeza de fantasías, de cuentos tontos, de apegos innecesarios. El resultado está ahí. Una niña de 6 años que todavía duerme con juguetes y llora por cualquier cosa. Juana apretó los puños, sintiendo las uñas clavarse en sus palmas. Respiró hondo, tratando de controlar la rabia que hervía dentro de su pecho. Sabía que debía ser inteligente, que una confrontación directa podría costarle su trabajo y, peor aún, dejaría a Sofía completamente desprotegida. «Voy a llevar a Sofía a su cuarto», dijo Juana con la voz controlada, agachándose para tomar a la niña en brazos. «Y por la mañana, cuando el señor Ricardo despierte descansado, sabrá todo lo que pasó aquí». Sofía se aferró a Juana como un náufrago a una balsa, escondiendo su carita mojada de lágrimas en el cuello de la mujer mayor. Su pequeño cuerpo temblaba y todavía sostenía el osito con fuerza contra el pecho.
Juana podía sentir el corazón acelerado de la niña latiendo contra el suyo. «Hazlo», dijo Verónica con una sonrisa fría. «Cuenta tu versión de los hechos. Vamos a ver a quién le va a creer Ricardo. ¿A la mujer histérica que emplea o a la mujer que está a su lado, ofreciéndole el apoyo y el compañerismo que tanto necesita en esta fase difícil de su vida?» Juana le dio la espalda sin responder, cargando a Sofía en brazos. Mientras cruzaba el salón hacia las escaleras, podía sentir la mirada de Verónica clavada en su espalda como puñales invisibles. El silencio que siguió estaba cargado de amenazas no dichas, de batallas que aún estaban por venir. En el cuarto color de rosa de Sofía, Juana se sentó en la cama con la niña todavía en su regazo. Las paredes estaban decoradas con dibujos de princesas y flores, una pintura que Elena había hecho personalmente cuando Sofía nació. Juana recordaba a Elena, embarazada, de 8 meses, subida en una pequeña escalera para alcanzar la parte superior de la pared, riendo mientras pintaba estrellitas doradas. «Tía Juana», susurró Sofía con la voz entrecortada, usando el apodo cariñoso que había creado para ella. «¿Va a tirar todas las cosas de mi mamá?» Juana sintió que el corazón se le partía. Apretó a la niña contra su pecho y besó su cabello castaño, tan parecido al de Elena. «No, mi amor, no voy a dejar que lo haga, te lo prometo». Era una promesa audaz, quizás hasta imprudente. Juana no tenía poder alguno en esa casa, más allá de su posición de empleada doméstica, pero al mirar esos ojos castaños llenos de lágrimas, supo que haría cualquier cosa para proteger a esa niña. Era lo que le había prometido a Elena en los últimos días de su amiga, cuando la patrona se había convertido en mucho más que eso. Sofía finalmente comenzó a calmarse, el llanto dando paso a sollozos espaciados. Juana la ayudó a acostarse, cubriéndola con el cobertor de estrellitas, y se quedó sentada en el borde de la cama, acariciando su cabello hasta que el cansancio la venció, y la niña se durmió, todavía aferrada al osito. Cuando Juana finalmente salió del cuarto, el silencio de la mansión parecía aún más opresivo. Bajó las escaleras con pasos cuidadosos, su cuerpo todavía temblando por la adrenalina de la confrontación. En el salón, Verónica había desaparecido, pero los destrozos permanecían como prueba silenciosa de lo que había sucedido. Juana se arrodilló en el suelo y comenzó a recoger los pedazos, separando lo que aún podía salvarse. Un librito de cuentos con la portada rota pero las páginas intactas. Un rompecabezas que podría pegarse de nuevo. Ropita de muñeca que podía coserse. Cada objeto era un recuerdo, una conexión con Elena que Sofía necesitaba desesperadamente mantener. Mientras trabajaba en silencio, Juana pensaba en el día en que conoció a Elena, 7 años atrás. La joven patrona, embarazada y radiante, le había abierto la puerta personalmente para recibirla en la primera entrevista de trabajo. «No busco una empleada», había dicho Elena con una sonrisa cálida. «Busco a alguien que ayude a crear un hogar lleno de amor para esta bebé que está por llegar». Y había sido exactamente eso lo que Juana había hecho. Estuvo presente en el nacimiento de Sofía, en las madrugadas de cólicos, en 1980, los primeros pasos, en las primeras palabras. Cuando Elena enfermó, Juana fue quien le sostuvo la mano durante las sesiones de tratamiento, quien la ayudó a grabar videos y cartas para que Sofía las encontrara cuando creciera, quien prometió que cuidaría de la niña como si fuera su propia hija. Ricardo se había hundido en el trabajo tras la partida de Elena, usando las largas horas en la oficina como una forma de escapar del dolor. La mansión se había vuelto más silenciosa, más fría, a pesar de toda su opulencia. Y entonces apareció Verónica, 6 meses atrás, encantadora y atenta, ofreciendo compañía a un hombre solitario que apenas podía lidiar con su propio dolor. Al principio, Juana incluso se había alegrado. Ricardo merecía una segunda oportunidad para ser feliz, pero pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Verónica era dulce y atenta con Ricardo, pero con Sofía mantenía una distancia fría, casi calculada. Y con Juana,
Cuando Ricardo no estaba cerca, era abiertamente hostil. Ahora, recogiendo los pedazos de una infancia destruida, Juana sabía que tenía que actuar. ¿Pero cómo? Era solo una empleada, sin familia propia, sin recursos. Su palabra contra la de Verónica sería fácilmente descartada. Y Ricardo, sumergido en su dolor y agotamiento, parecía incapaz de ver lo que realmente estaba sucediendo. Cuando terminó de recoger todo lo que podía salvarse, Juana guardó los objetos en una caja de cartón que encontró en la bodega. Escondió la caja en el fondo de su pequeño closet, lejos de los ojos de Verónica. Eran casi las 5 de la mañana cuando finalmente se acostó, pero el sueño no llegó. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una solución, una forma de proteger a Sofía sin perder el único hogar que conocía. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. El sonido lejano de los autos en la avenida de los Insurgentes llegaba amortiguado a través de las ventanas de doble cristal. La vida seguía su curso normal para millones de personas, pero dentro de esa mansión en Polanco, una guerra silenciosa había comenzado, y Juana sabía con una certeza que le dolía en el pecho que todo apenas estaba comenzando. El sol aún no había salido por completo cuando Ricardo Mendoza bajó a desayunar. A sus 43 años, mantenía la postura erguida de quien creció en cuna de oro, pero había una fatiga profunda en sus ojos castaños. Su traje gris estaba impecable, la corbata perfectamente alineada, pero las ojeras delataban noches mal dormidas y un peso invisible que cargaba sobre los hombros. Juana estaba en la cocina preparando el café cuando lo oyó llegar. Su corazón se disparó. Era ahora. Tenía que contarle lo que había pasado, mostrarle la crueldad de Verónica, hacer que viera el sufrimiento de su propia hija. Pero cuando se dio la vuelta, no solo encontró a Ricardo, sino también a Verónica, perfectamente arreglada con un vestido azul claro, sonriendo como si nada hubiera pasado. «Buenos días, Juana», saludó Ricardo con un gesto distraído, ya revisando su celular, checando correos del trabajo. «¿Está listo el café?» «Buenos días, señor Ricardo». «Sí, ya está todo listo». Juana miró a Verónica, quien le devolvió la mirada con una sonrisa fría y victoriosa. «Señor, necesito hablar con usted sobre algo muy importante que pasó anoche». Ricardo levantó los ojos del celular por un instante, pareciendo vagamente irritado por la interrupción. «¿Puede ser rápido, Juana? Tengo una junta a las 8 y el tráfico para Santa Fe está imposible últimamente». «Es sobre Sofía, señor, sobre los juguetes de la señora Elena». La mención del nombre de su difunta esposa hizo que Ricardo cerrara los ojos por un instante, como si sintiera un dolor físico. Verónica aprovechó la oportunidad, poniendo una mano delicadamente en su brazo. «Ay, querido, justo iba a hablar contigo de eso. Decidí hacer una pequeña reorganización en el salón. Ya sabes cómo ese espacio estaba lleno de cosas viejas, juguetes rotos que ya nadie usa. Pensé que sería mejor donarlos a niños necesitados, ¿sabes? Darle un propósito mayor a esas cosas». Juana sintió la rabia hervir en sus venas. «¿Donar? Usted destruyó todo. Rasgó, rompió, tiró a la basura». Sofía estaba desesperada, llorando, tratando de salvar los recuerdos de su mamá. Ricardo levantó la mano, un gesto cansado de quien no tiene energía para lidiar con conflictos domésticos. «Juana, por favor, no levantes la voz así. Estoy seguro de que fue solo un malentendido». «¿Malentendido?» Juana apenas podía creer lo que oía. «Señor Ricardo, su hija lloró toda la noche. Esos juguetes eran todo lo que tenía de su madre». Verónica soltó un suspiro dramático, volviéndose hacia Ricardo con expresión de mártir incomprendida. «¿Ves, amor? Es exactamente lo que temía». Juana se aferra demasiado a las cosas del pasado. No puede entender que a veces necesitamos seguir adelante, crear nuevos comienzos. Sofía es una niña inteligente, lo va a entender. Pero si seguimos alimentando esta fijación en el pasado, nunca vamos a lograr construir una nueva familia». Ricardo se pasó la mano por el rostro, claramente dividido y exhausto. «Verónica tiene razón en una cosa, Juana.
Necesitamos pensar en el futuro. Elena se fue hace 2 años. Sofía necesita aprender a vivir sin apegarse tanto a los objetos. Las palabras cayeron sobre Juana como piedras. Miró al hombre que conocía desde hacía 7 años, el padre que Elena había amado, y vio a un extraño, un hombre tan consumido por su propio dolor y por la culpa de seguir viviendo que ya no podía ver a su hija. Con todo respeto, señor Ricardo, dijo Juana con la voz temblorosa pero firme, usted está equivocado. Sofía tiene 6 años. Perdió a su mamá cuando solo tenía 4. Esos juguetes no son solo objetos, son pedazos de memoria, son formas de que ella todavía sienta la presencia de su madre. Quitarle eso no es ayudarla a seguir adelante, es borrar a su mamá de su vida. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo miró a Juana, luego a Verónica, claramente incómodo. Verónica, por su parte, tenía los labios apretados en una línea fina, los ojos brillando con una ira mal contenida. «Creo que te estás pasando de la raya, Juana», dijo Verónica con una voz suave pero cargada de amenaza. «Ricardo, querido, tal vez sea hora de que hablemos sobre la dinámica de esta casa, sobre roles y responsabilidades, sobre lo que es apropiado y lo que no». Ricardo suspiró, guardando el celular en el bolsillo. «Miren, ustedes dos necesitan resolver esto entre ustedes. No tengo tiempo ni cabeza para mediar conflictos domésticos. Verónica, tú eres la mujer de mi vida ahora. Juana, tú cuidas de mi hija desde hace años y confío en ti. Ustedes dos necesitan encontrar una manera de convivir en armonía». Tomó su portafolio y se dirigió a la puerta. «Tengo que irme. Hablamos más tarde». Y así, sin mirar atrás, Ricardo se fue, dejando a Juana sola con Verónica en la reluciente cocina. El silencio que siguió estaba cargado de tensión eléctrica. Verónica se giró lentamente hacia Juana y la sonrisa falsa desapareció por completo de su rostro. «Cometiste un error hoy, Juana, un error muy grande. Intentaste desafiarme, desacreditarme frente a Ricardo. Esto no se va a quedar así». «Yo no estaba tratando de desacreditarla», respondió Juana manteniéndose firme. «Estaba tratando de proteger a una niña». «Una niña que no es tuya», escupió Verónica. «Olvidas tu lugar constantemente. Eres una empleada, Juana. No eres madre, no eres familia. Eres una empleada a la que se le paga por hacer su trabajo. Y mi trabajo es cuidar de Sofía. Eso es lo que la señora Elena me pidió antes de morir. Le prometí que cuidaría de la niña». La mención de Elena hizo que algo cambiara en el rostro de Verónica. Sus ojos se entrecerraron y dio un paso amenazante hacia Juana. «Elena se fue. Yo estoy aquí ahora, y cuanto antes tú y esa niña lo acepten, mejor para todos. Ricardo necesita una mujer a su lado, no una sombra del pasado. Y Sofía necesita aprender que el mundo no gira en torno a sus caprichos». Juana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo profundamente retorcido en Verónica, algo que iba mucho más allá de los celos o la inseguridad. Había una crueldad calculada, una frialdad que no encajaba con alguien que realmente amara a Ricardo y quisiera construir una familia. «Usted no lo ama, ¿verdad?». Las palabras salieron antes de que Juana pudiera pensarlo mejor. «Todo esto es otra cosa». «¿Pero qué?». Verónica se rió, un sonido sin humor. «Lo que yo ame o deje de amar no es de tu incumbencia. Pero te voy a dar un consejo gratis, Juana. No te metas donde no te llaman. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer cuando alguien se interpone en mi camino». Con esas palabras, Verónica salió de la cocina, sus tacones altos haciendo un sonido marcial contra el piso de mármol. Juana se quedó allí parada, el corazón martillándole en el pecho, un mal presentimiento creciendo en su estómago. El resto de la mañana transcurrió en una tensión silenciosa. Juana preparó el desayuno de Sofía, quien bajó con los ojos todavía hinchados de tanto llorar. La niña estaba demasiado callada, un silencio que no era natural en una niña de 6 años. Comió mecánicamente, sin interés, sosteniendo el osito beige que había salvado la noche anterior. «Tía Juana», susurró Sofía cuando terminaron de comer, «la señora Mala va a vivir aquí para siempre». Juana sintió que el corazón le encogía. ¿Cómo explicarle a una niña que su padre estaba tan perdido en su propio dolor
que no podía ver lo que estaba sucediendo justo debajo de sus narices. No lo sé, mi amor, pero lo que sí sé es que siempre voy a estar aquí para cuidarte. Siempre. Sofía asintió, pero no pareció convencida. A esa edad, incluso los niños pueden sentir cuando las cosas son inestables, cuando el suelo bajo sus pies ya no es firme. Más tarde, cuando Verónica salió a un compromiso y Sofía estaba entretenida viendo caricaturas, Juana tomó una decisión. Necesitaba entender mejor quién era Verónica Salazar. Necesitaba descubrir qué estaba pasando realmente. Con el corazón latiendo con fuerza, Juana subió las escaleras hasta el segundo piso, donde estaba la suite principal. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Miró a ambos lados, asegurándose de que estaba sola y entró. El cuarto era enorme, dominado por una cama king size con sábanas de seda blanca. Había un vestidor del tamaño de una habitación entera, y fue hacia allí a donde se dirigió Juana. Ropa cara colgaba en ganchos perfectamente alineados, zapatos organizados por color y estilo, bolsas de diseñador en estantes iluminados. Juana no sabía exactamente qué buscaba hasta que lo encontró. En el fondo del vestidor, escondido detrás de una fila de abrigos de invierno, había un pequeño maletín de piel. Con las manos temblorosas, Juana lo abrió. Dentro había documentos. Muchos documentos. Comenzó a hojearlos, y lo que vio le heló la sangre. Había fotos de Ricardo, fechadas 3 años atrás, mucho antes de que Elena muriera. Recortes de periódicos sobre la empresa de Ricardo, destacando su patrimonio. Anotaciones a mano con información detallada sobre hábitos, horarios, lugares que Ricardo frecuentaba. Y había más. Documentos de otros hombres, también con fotos, anotaciones, marcas. 3 nombres tachados con pluma roja con notas al lado. Patrimonio insuficiente, familia muy presente, complicado, asuntos legales pendientes, riesgo alto. El nombre de Ricardo estaba circulado en verde, con una estrella al lado. Debajo, una anotación. Viudo reciente, emocionalmente vulnerable, patrimonio neto estimado en 45 millones, hija pequeña, potencial de control total. Juana sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la pared, tratando de procesar lo que estaba viendo. Aquello no era amor, no era una relación genuina, era un plan, calculado, frío, meticuloso. Verónica no amaba a Ricardo. Lo había elegido como una inversión. El ruido de una puerta hizo que Juana se sobresaltara. Rápidamente guardó los documentos de vuelta en el maletín, lo cerró y lo colocó exactamente donde estaba. Salió del vestidor con el corazón desbocado, revisó el cuarto para asegurarse de que todo estuviera en su lugar y salió, cerrando la puerta tras de sí. Estaba bajando las escaleras cuando vio a Verónica entrando por la puerta principal, cargada de bolsas de compras. Sus miradas se encontraron y por un instante, Juana tuvo la certeza de que Verónica sabía. Sabía que ella había descubierto, que había visto los documentos, que conocía la verdad. Pero Verónica solo sonrió, esa sonrisa fría y calculada. Juana, prepárame un té y un poco de tu famoso pan francés, y después sube a arreglar mi vestidor. Creo que necesita una reorganización. Era una prueba. Verónica quería ver si Juana volvería allí, si mostraría alguna señal de haber visto algo. Juana asintió, manteniendo una expresión neutra. Sí, señora. Esa noche, cuando Sofía finalmente se durmió después de otra sesión de llanto silencioso, Juana se quedó sentada en su pequeño cuarto pensando. Tenía en sus manos información poderosa. Sabía ahora que Verónica era una manipuladora, que había elegido a Ricardo fríamente, que todo no era más que un plan elaborado. Pero ¿qué hacer con esa información? Si le contaba a Ricardo, ¿le creería? Un hombre enamorado, vulnerable, desesperado por compañía, ¿sería capaz de ver la verdad? ¿O simplemente pensaría que Juana estaba inventando historias por celos o resentimiento? Y si Verónica descubría que Juana había visto los documentos, ¿qué haría?
Ya había demostrado ser capaz de crueldad con una niña indefensa. ¿Qué le haría a una empleada que amenazaba sus planes? Juana miró por la ventana de su cuarto, viendo las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Allá afuera millones de personas vivían sus vidas, ajenas al drama que se desarrollaba en esa mansión de Polanco. Y allí dentro, una niña vulnerable necesitaba protección. Un hombre estaba siendo manipulado. Y ella, Juana Pérez, empleada doméstica sin recursos ni poder, era la única persona que sabía la verdad. La pregunta que la mantenía despierta no era si debía actuar, era cómo. Cómo proteger a Sofía, cómo abrirle los ojos a Ricardo, cómo enfrentar a Verónica sin perderlo todo. Pensó en Elena, en su amiga y patrona que se había convertido en mucho más que eso. Recordó sus últimas conversaciones cuando Elena, ya débil y sabiendo que su tiempo era corto, le había sostenido las manos. «Cuida a mi Sofía», había susurrado Elena. «Sé que Ricardo se va a sentir perdido. Es un buen hombre, pero se hunde en el trabajo cuando las cosas se ponen difíciles. Sofía te va a necesitar. ¿Me prometes que la vas a cuidar? ¿Que no vas a dejar que nadie borre mi memoria de la vida de mi niña?» Y Juana lo había prometido. Había dado su palabra. Y Juana Pérez, hija de oaxaqueños trabajadores que le enseñaron que la palabra de una persona vale más que cualquier contrato, no rompería esa promesa, sin importar el precio. Los días siguientes estuvieron marcados por una guerra silenciosa. Verónica aumentaba gradualmente su presencia en la casa, reorganizando habitaciones, cambiando objetos, imponiendo nuevas reglas. Ricardo, sumergido en un proyecto importante en el trabajo, apenas notaba los cambios. Cuando llegaba a casa tarde en la noche, exhausto, encontraba a Verónica siempre lista con una cena, un masaje en los hombros, palabras de aliento. Ella sabía exactamente cómo mantenerlo satisfecho y distante al mismo tiempo. Sofía, por su parte, se volvía cada vez más callada. La niña que solía llenar la casa de risas y juegos ahora pasaba horas en silencio, abrazada al osito que había salvado. Juana intentaba animarla con juegos, cuentos, paseos por el parque, pero había una tristeza en los ojos de la niña que le partía el corazón. Una mañana Juana estaba preparando el almuerzo cuando recibió una llamada inesperada. Era Mariana, una antigua amiga de Elena que vivía en Querétaro y que había llamado algunas veces a lo largo de los 2 años para saber cómo estaba Sofía. «Juana, hola, ¿cómo estás tú y la pequeña Sofía?» «Hola, Mariana, pues las cosas están complicadas por aquí». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Complicadas cómo? ¿Ricardo está bien? ¿Sofía está bien?» Juana miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola en la cocina. «Ricardo está en una relación. Tiene una nueva novia. Verónica». «Ah». La voz de Mariana denotaba comprensión. «Ya pasaron 2 años, Juana. Es natural que rehaga su vida. A Elena seguramente le gustaría que fuera feliz». «No es eso, Mariana. Es... Esta mujer no es lo que parece. Es cruel con Sofía. Destruyó los juguetes que Elena le dejó, dijo cosas terribles. Y descubrí algunas cosas sobre ella que me asustaron mucho». Mariana se quedó en silencio por un momento. «¿Qué tipo de cosas?» Juana respiró hondo y le contó todo. Sobre la noche en que Verónica destruyó los juguetes, sobre la confrontación, sobre los documentos que encontró en el vestidor. Mariana escuchó todo en silencio, y cuando Juana terminó, soltó un suspiro pesado. «Dios mío, Juana, esto es muy serio. Tienes que decírselo a Ricardo». «No me va a creer. Ella lo tiene completamente embobado. Y si le digo, puedo perder mi trabajo. Y si pierdo mi trabajo, ¿quién va a proteger a Sofía? ¿Tienes pruebas? ¿Les tomaste fotos a los documentos?» Juana sintió que el estómago se le hundía. No lo había hecho. Estaba tan asustada, tan nerviosa, que ni siquiera lo pensó. «No, no tomé ninguna foto». «Entonces tienes que hacerlo. Necesitas pruebas concretas, Juana. Sin pruebas es tu palabra contra la de ella. Y desafortunadamente, en esta sociedad, la palabra de una empleada no tiene el mismo peso que la palabra de una mujer de la élite capitalina.
Las palabras de Mariana eran duras pero ciertas. Juana lo sabía. Había crecido aprendiendo sobre su lugar en el mundo, sobre las barreras invisibles pero muy reales que separaban a personas como ella de personas como Verónica. «Voy a tratar de conseguir pruebas», prometió Juana. «¿Pero cómo? Ella siempre está por aquí, siempre vigilando. Espera una oportunidad, y cuando aparezca no la desperdicies. Fotografía todo. Y mándame una copia también, por seguridad. Si algo te pasa, al menos alguien sabrá la verdad». La conversación terminó con Juana sintiéndose al mismo tiempo apoyada y más asustada. La situación se estaba volviendo peligrosa. Ya no solo estaba tratando de proteger a Sofía, se estaba poniendo en riesgo directo. La oportunidad surgió 3 días después. Verónica anunció durante el desayuno que pasaría el día en un spa con unas amigas, y Ricardo estaba de viaje de negocios en Cancún. Regresaría hasta el día siguiente. Sofía estaba en la escuela. Juana tendría la casa para ella sola por varias horas. En cuanto Verónica se fue, Juana esperó 15 minutos, solo para asegurarse de que no volvería por haber olvidado algo. Luego, con el corazón martillándole en el pecho, subió las escaleras hasta la suite principal. El maletín estaba exactamente donde lo había visto la última vez. Con las manos temblorosas, Juana lo abrió y comenzó a fotografiar. Cada documento, cada anotación, cada foto. Usó el celular viejo que tenía, asegurándose de que el flash estuviera apagado para no dejar reflejos evidentes. Había más documentos de los que recordaba. Hojas de cálculo detalladas con información financiera de Ricardo, incluyendo inversiones, propiedades, cuentas bancarias. ¿Cómo había conseguido Verónica acceso a esa información? Había anotaciones sobre la rutina de Ricardo, sus hábitos, sus debilidades emocionales, todo meticulosamente catalogado como si fuera un proyecto de trabajo. Y entonces Juana encontró algo que le heló la sangre. Un documento de una abogada especializada en derecho familiar, con una consulta detallada sobre matrimonio con viudo con hija menor de edad y estrategias para establecimiento de vínculo materno y eventual proceso de guarda y custodia o tutela. Verónica no solo estaba interesada en el dinero de Ricardo, estaba planeando, eventualmente, tener control legal sobre Sofía. Juana fotografió todo con dedos temblorosos. Cuando terminó, guardó cuidadosamente el maletín de vuelta en su lugar, verificó que todo estuviera exactamente como lo encontró, y salió del cuarto. Bajó las escaleras, fue directo a su habitación y envió todas las fotos a Mariana, y también guardó una copia en un correo electrónico que creó especialmente para eso. Estaba guardando la última foto cuando oyó un ruido. La puerta de enfrente abriéndose. Pasos en el recibidor. Verónica había vuelto. Juana rápidamente bloqueó el celular y salió de su cuarto, encontrando a Verónica en el pasillo. La mujer tenía una expresión extraña en el rostro, los ojos ligeramente entrecerrados. «Olvidé mi cartera», dijo Verónica, pero sus ojos analizaban a Juana con sospecha. «¿Estás bien? Pareces nerviosa». «Estoy muy bien, señora». Solo me sorprendió verla de regreso. Verónica dio un paso hacia Juana. «¿Dónde estabas hace un momento?» Toqué el timbre, pero nadie abrió. «Estaba en el patio, señora, tendiendo ropa». Era mentira, pero Juana rezó para que fuera convincente. Verónica la estudió por unos segundos más, luego asintió lentamente. «Entiendo. Bueno, voy por mi cartera y ya me voy». Juana la observó subir las escaleras, cada paso pareciendo una eternidad. Esperó abajo, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Verónica podría oírlo. Minutos después, Verónica bajó, cartera en mano, pero había algo diferente en su expresión. «Sabes, Juana», dijo deteniéndose al pie de la escalera, «tengo la impresión de que andas haciendo cosas que no deberías, metiéndote donde no te llaman. ¿Será que me equivoco?» Juana se obligó a mantener la calma. «No sé de qué está hablando, señora». «¿No?» Verónica inclinó la cabeza. «Porque juraría que había dejado la puerta de mi vestidor cerrada esta mañana, pero ahora está ligeramente entreabierta. Curioso, ¿no?» El aire pareció salírsele de los pulmones a Juana.
Lo había revisado todo, estaba segura. Pero tal vez, con la prisa, con el nerviosismo, había cometido un error. Debía haberla golpeado sin querer cuando estaba arreglando el cuarto ayer, señora. ¿Ayer? Verónica sonrió, pero no había calidez alguna en esa expresión. Interesante, porque tú no arreglaste mi cuarto ayer. Yo misma hice la cama antes de salir. Se quedaron allí, mirándose, dos mujeres en lados opuestos de una batalla silenciosa. Juana sabía que Verónica sospechaba, pero no tenía certeza. Y Verónica sabía que Juana escondía algo, pero no podía probarlo. «Voy a volver al spa ahora», dijo finalmente Verónica. «Pero cuando Ricardo llegue mañana, vamos a tener una conversación muy seria sobre el futuro de esta casa, sobre quién se queda y quién se tiene que ir». Con esas palabras amenazantes se fue, cerrando la puerta con fuerza. Juana se quedó allí parada, temblando de pies a cabeza. La guerra silenciosa había terminado. Ahora era una confrontación abierta. Esa noche, cuando fue a buscar a Sofía a la escuela, Juana la llevó a tomar un helado al Parque México, algo que hacían ocasionalmente como un momento especial. Sofía estaba un poco más animada. Había ganado una estrellita dorada de la maestra por un dibujo bonito. Mientras la niña lamía su helado de chocolate, balanceando las piernitas en la banca, Juana observaba su rostro inocente y sentía el peso de la responsabilidad oprimirle el pecho. Si estuvieras en el lugar de Juana, habrías enfrentado a Verónica aún sabiendo que podrías perderlo todo, o habrías buscado otra forma de proteger a Sofía. Cuéntanos en los comentarios. «Tía Juana», dijo Sofía de repente, «mi mamá está en el cielo, ¿verdad?» «Sí, mi amor». «¿Y me puede ver desde allá?» Juana sintió que los ojos le ardían con lágrimas contenidas. «Claro que sí. Siempre te está viendo, siempre te está cuidando». Sofía se quedó pensativa por un momento, luego miró a Juana con esos ojos grandes y serios. «Entonces, ella sabe que te necesito, ¿verdad? ¿Sabe que la señora mala te quiere correr?» La pregunta golpeó a Juana como un puñetazo. Sofía, a pesar de ser pequeña, entendía mucho más de lo que imaginaban. Veía, sentía, sabía que algo malo estaba pasando. «Nadie me va a correr, Sofía. Le prometí a tu mamá que te cuidaría, y voy a cumplir esa promesa. Pero ¿y si mi papá te corre? Él hace todo lo que la señora mala quiere». Las palabras salieron con una simplicidad devastadora. Sofía había resumido en una frase el problema que consumía a Juana desde hacía semanas. Ricardo, ciego por la soledad y la manipulación, estaba siendo conducido exactamente a donde Verónica quería. «Voy a hablar con tu papá, mi amor. Voy a hacer que entienda». Pero incluso mientras lo decía, Juana sabía que sería casi imposible. ¿Cómo hacer que un hombre enamorado viera que estaba siendo engañado? ¿Cómo convencerlo usando solo fotos que obtuvo invadiendo la privacidad de su novia? Verónica simplemente diría que fueron plantadas, manipuladas, que era una empleada desequilibrada tratando de sabotear su felicidad. Cuando volvieron a casa esa noche, había una sensación de final en el aire. Juana preparó la cena de Sofía, la bañó, le leyó un cuento para dormir. Todo con la sensación de que podría ser la última vez que lo hacía. «Tía Juana», susurró Sofía antes de dormir, «no me dejes sola con la señora mala, ¿sí?» «Nunca, mi amor, te lo prometo». Era una promesa demasiado grande, quizás imposible de cumplir. Pero al mirar esa carita confiada, Juana supo que lucharía hasta el final, aunque le costara todo. Más tarde, sola en su cuarto, Juana tomó el celular y abrió de nuevo las fotos que había tomado. Allí estaba toda la verdad sobre Verónica Salazar, su plan cuidadosamente elaborado, su frialdad calculadora, sus verdaderas intenciones. Era la munición que necesitaba para derribar la máscara, pero también era dinamita. Una vez que encendiera esa mecha, no habría vuelta atrás. Ricardo tendría que elegir en quién creer, y Verónica, una vez expuesta, haría de todo para protegerse. Juana pensó en su vida antes de esa casa. Era de un pueblito de Oaxaca. Había venido a la Ciudad de México a los 23 años en busca de oportunidades. Trabajó por días durante años, saltando de casa en casa,
sin un vínculo real con ninguna de las familias que atendía, hasta que conoció a Elena y a Ricardo, hasta que sostuvo a Sofía bebé en sus brazos por primera vez, hasta que se convirtió en parte de esa familia. Ahora estaba a punto de arriesgarlo todo, pero cuando pensaba en la alternativa, en quedarse callada mientras Verónica destruía emocionalmente a Sofía y manipulaba por completo a Ricardo, sabía que no tenía opción. Le había hecho una promesa a Elena, y Juana Pérez no rompía sus promesas, sin importar el precio. La tormenta estaba a punto de estallar, y cuando amaneciera, con Ricardo regresando de Cancún, la confrontación final sería inevitable. Ricardo llegó a primera hora de la tarde del día siguiente, cargando el portafolio de piel café que llevaba a todas partes. Parecía aún más cansado que cuando se había ido, los hombros encorvados bajo el peso de responsabilidades que parecían nunca disminuir. Verónica lo recibió en la puerta con un beso, comenzando a hablar de inmediato sobre los planes para la cena, sobre un viaje que le gustaría hacer en las próximas vacaciones, sobre remodelaciones que creía necesarias en la casa. Juana observaba todo desde la cocina, donde preparaba café recién hecho. Sabía que Verónica estaba ocupando deliberadamente todo el tiempo de Ricardo, sin dejar espacio para que ella pudiera hablar con él. Era una estrategia clara, mantener al hombre distraído y cansado, siempre con algo más urgente en qué pensar, para que las cuestiones incómodas fueran perpetuamente pospuestas. Pero Juana ya no podía esperar, no después de la amenaza del día anterior, no sabiendo que Verónica ya estaba planeando su despido. «Señor Ricardo», llamó Juana entrando en la sala con la bandeja de café, «necesitamos hablar. Es urgente». Ricardo suspiró, claramente irritado por la interrupción. «Juana, ahora no. Estoy exhausto del viaje. Es sobre Sofía, señor, y sobre unos documentos que encontré». La palabra documentos hizo que Verónica se pusiera rígida. Sus ojos se entrecerraron y se volvió hacia Juana con una expresión gélida. «¿Qué documentos, Juana? ¿De qué estás hablando?» «Creo que usted sabe muy bien de qué estoy hablando». Ricardo miró de una a otra, confundido y cada vez más molesto. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?» «Juana, ¿estás acusando a Verónica de algo?» Juana respiró hondo. Era ahora. Ya no había vuelta atrás. «Sí, señor Ricardo, estoy acusando a la señora Verónica de estar con usted bajo falsas pretensiones, de haber planeado esta relación desde el principio, no por amor, sino por interés en su patrimonio». El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo se puso pálido, luego rojo. Verónica soltó una risa corta, sin humor. «¿Te volviste loca, Juana? ¿Qué absurdo es este?» «No es un absurdo, vi los documentos. Fotografías del señor Ricardo de hace 3 años, mucho antes de que la señora Elena muriera. Recortes de periódicos sobre la empresa, anotaciones sobre su patrimonio, hojas de cálculo financieras. Y también vi los documentos de otros hombres, con notas descartándolos por diversas razones. El señor Ricardo fue elegido, no por amor, sino como un objetivo». Ricardo negó con la cabeza, claramente sin querer creer. «Esto es ridículo. Verónica, di que esto es mentira». Pero Verónica no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en Juana, calculando, evaluando. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente tranquila. «Invadiste mi privacidad, Juana. Revolviste mis cosas personales, y ahora vienes con estas acusaciones absurdas tratando de incriminarme». «No son acusaciones absurdas, tengo pruebas». «¿Pruebas?», Verónica se rió. «¿Pruebas que tú misma fabricaste? ¿Documentos que dices haber visto pero que fácilmente pudieron haber sido plantados o manipulados?» «Ricardo, ¿de verdad le vas a creer a una empleada desequilibrada que invadió mi privacidad y ahora intenta sabotear nuestra felicidad?» Era exactamente lo que Juana temía. Verónica era buena, muy buena manipulando situaciones. Pero Juana tenía las fotografías. Con las manos temblorosas, sacó el celular del bolsillo. «No fabriqué nada. Les tomé fotos a los documentos. Están todos aquí». Abrió la galería y comenzó a mostrar las fotos. Ricardo se acercó, le quitó el celular de las manos. Su rostro estaba serio mientras pasaba de una imagen a otra.
Juana vio el momento en que la realidad comenzó a infiltrarse a través de sus defensas. Sus ojos se abrieron de par en par, la mandíbula se le tensó. «Verónica», su voz salió ronca. «¿Qué es esto?» Verónica dio un paso al frente, intentando tomar el celular, pero Ricardo se apartó. «Déjame ver, amor. Estoy segura de que hay una explicación. Una explicación para que tengas una foto mía de hace 3 años, para que tengas información detallada sobre mi empresa, mi patrimonio, mi rutina, para que tengas listas de otros hombres con notas sobre por qué no eran adecuados». La máscara finalmente estaba cayendo. Verónica intentó mantener la compostura, pero había una desesperación creciente en sus ojos. «Ricardo, escucha, yo admito que investigué sobre ti antes de que empezáramos a salir, pero cualquier mujer lo haría hoy en día. Es normal querer saber con quién te estás involucrando». «¿Normal?». La voz de Ricardo estaba subiendo de tono. «¿Es normal tener información sobre mis cuentas bancarias? ¿Sobre mis propiedades? ¿Sobre consultas con abogados especializados en derecho familiar discutiendo estrategias para obtener la custodia de mi hija? Solo estaba siendo precavida, pensando en el futuro. Estabas planeando manipularme. Todo esto fue calculado desde el principio». Verónica se dio cuenta de que estaba perdiendo. Su expresión cambió. La vulnerabilidad desapareció para revelar algo duro y frío debajo. «¿Y qué, Ricardo? ¿Y qué si lo planeé? ¿Crees que fue diferente con Elena? ¿Crees que se casó contigo por qué? ¿Por tu encanto irresistible? Todas las mujeres se fijan en lo que un hombre puede ofrecer. Yo solo fui más honesta al respecto». La mención de Elena fue un error. Ricardo dio un paso amenazante hacia Verónica, el rostro contraído por la ira. «No te atrevas a comparar a Elena contigo. Elena me amaba. Construyó una familia conmigo, crió a nuestra hija, estuvo a mi lado en los momentos más difíciles. Tú eres un fraude, una mentira andante». «¿Papi?». La vocecita asustada vino de la entrada de la sala. Sofía estaba allí, abrazada a su osito, con los ojos muy abiertos. Nadie se había dado cuenta de cuándo había llegado, pero era evidente que había escuchado parte de la discusión. Ricardo pareció despertar de un trance. Se arrodilló, abriendo los brazos. «Ven aquí, mi amor». Sofía corrió a los brazos de su padre, y Ricardo la abrazó con fuerza, como si solo ahora se diera cuenta de lo ausente que había estado. Por encima de la cabeza de su hija, miró a Verónica con una expresión de asco. «Te quiero fuera de mi casa. Ahora». «Ricardo, no seas impulsivo. Piensa en lo que estamos tirando a la basura». «¿Estamos?». Se rió un sonido amargo. «No existe un estamos. Nunca existió. Solo eras tú, usándome, manipulándome, y yo fui lo suficientemente idiota como para dejarte. Pero se acabó. Toma tus cosas y vete». Verónica miró a Ricardo, luego a Juana. Sus ojos estaban llenos de odio. «Tú», escupió señalando a Juana, «tú lo destruiste todo. Todo estaba funcionando perfectamente hasta que metiste la nariz donde no te llamaban». «Estaba protegiendo a una niña», respondió Juana con calma. «Algo que usted nunca entendería». «¿Protegiendo?». Verónica soltó una risa histérica. «No eres más que una empleada patética que se cree parte de la familia. Pero no lo eres. Nunca lo fuiste y nunca lo serás». «Basta». La voz de Ricardo retumbó en la sala. «Sal de mi casa antes de que llame a seguridad para que te saquen». Verónica se dio cuenta de que había perdido por completo. Sin decir más, subió las escaleras, sus tacones haciendo un sonido furioso contra el mármol. 15 minutos después, bajó cargando 2 maletas y una bolsa. Lanzó una última mirada de odio a Juana, luego salió, azotando la puerta con fuerza. El silencio que siguió fue pesado, pero de alguna manera más ligero, como si un peso tóxico hubiera sido removido. Ricardo todavía estaba arrodillado, abrazando a Sofía, y ahora las lágrimas corrían por su rostro. «Perdóname, hija. Perdóname por haber sido tan ciego, tan ausente. Estaba tan perdido después de que tu mamá se fue,
que dejé que alguien malo entrara en nuestras vidas. Sofía acarició el rostro de su padre con sus manitas. Está todo bien, papi. La tía Juana me cuidó. Ella siempre me cuida. Ricardo levantó la vista hacia Juana, que había permanecido quieta cerca de la puerta. Había gratitud en su mirada, pero también vergüenza. Juana, yo no sé ni cómo empezar a agradecerte. Viste lo que yo no podía ver. Protegiste a mi hija cuando yo fallé en hacerlo, y yo todavía te traté mal. No te creí cuando debía haberlo hecho. Juana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Usted estaba sufriendo, señor Ricardo. La gente toma malas decisiones cuando siente dolor. Eso no es excusa. Te mereces mucho más de lo que has recibido aquí. Se levantó, todavía sosteniendo a Sofía. A partir de hoy, las cosas van a cambiar. Voy a estar más presente. Voy a ver de verdad a mi hija, a estar aquí para ella. Y tú, Juana, ya no eres solo una empleada de esta casa. Eres familia. Siempre lo fuiste, solo que yo fui demasiado tonto para reconocerlo. Las semanas que siguieron fueron de una reconstrucción lenta pero constante. Ricardo cumplió su palabra, reduciendo su carga de trabajo, llegando más temprano a casa, pasando finalmente tiempo de calidad con Sofía. Se disculpó formalmente con su hija por su ausencia y juntos comenzaron a reconstruir los recuerdos de Elena que Verónica había intentado destruir. Los juguetes que Juana había salvado fueron restaurados. Nuevos portarretratos con fotos de Elena volvieron a las paredes. Ricardo comenzó a contarle a Sofía historias sobre su madre, manteniendo viva la memoria de la mujer que tanto amaron. Sofía, lentamente, volvió a sonreír. Las pesadillas disminuyeron. Todavía dormía con el osito, pero ahora también tenía otros recuerdos seguros a su alrededor, y sabía que su padre estaba presente, que él finalmente la veía. Un sábado, 3 meses después del incidente, Ricardo llamó a Juana para conversar en la sala. Sofía estaba jugando en el jardín y podían verla a través de la ventana, luciendo finalmente como una niña feliz de nuevo. Juana, quiero formalizar algo. Ya no vas a trabajar como empleada aquí. Seguirás cuidando de Sofía, pero como una especie de tutora y compañía, con un salario justo que refleje el valor real de lo que haces. Y estoy poniendo en mi testamento que si algo me pasara, tú tendrás la custodia de Sofía, no familiares lejanos que apenas la conocen. Juana sintió que las lágrimas corrían por su rostro. Señor Ricardo, no sé qué decir. Di que aceptas. Di que seguirás siendo la persona maravillosa que siempre has sido, protegiendo a mi niña, manteniendo viva la memoria de Elena. Siempre, señor Ricardo, siempre. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Juana se quedó en el balcón mirando las luces de la ciudad. Pensó en todo lo que había pasado, en los riesgos que corrió, en las decisiones que tomó. Pensó en Elena y en la promesa que había cumplido. La vida en la mansión de Polanco nunca sería perfecta. Todavía había días difíciles, momentos de tristeza, recuerdos que dolían. Pero también había amor, presencia y la certeza de que en esa casa, finalmente, las personas correctas se estaban cuidando unas a otras. Sofía tenía a su padre de vuelta. Ricardo había aprendido a ver lo que realmente importaba. Y Juana había confirmado lo que siempre supo, que la familia no se define por sangre o contrato, sino por elección, lealtad y amor. Pasaron los meses. La rutina de la casa se estableció en un nuevo ritmo, más saludable, más honesto. Ricardo comenzó a salir con alguien de nuevo, pero esta vez con los pies en la tierra, presentando a las personas lentamente a Sofía, respetando los sentimientos de su hija. Sofía creció, todavía llevando los recuerdos de su madre en el corazón, pero ahora con espacio también para construir nuevos recuerdos felices. Hacía cuestión de que Juana estuviera en todas las ocasiones importantes, desde las presentaciones de la escuela hasta las fiestas de cumpleaños. Y Juana, que había llegado a la Ciudad de México tantos años atrás buscando solo trabajo, encontró algo mucho más grande, un propósito, una familia y la certeza de que había marcado la diferencia
en la vida de una niña que necesitaba desesperadamente protección. La historia de Verónica se convirtió en un recordatorio, una lección aprendida sobre la importancia de estar presente, de ver más allá de las apariencias, de proteger a quienes amamos. Ricardo nunca más dejó que el trabajo consumiera su vida al punto de volverse ciego a lo que sucedía en su propia casa. Y cada noche, antes de que Sofía se durmiera, alguien estaba allí. A veces era Ricardo, contando historias sobre Elena o simplemente escuchando sobre el día de su hija. A veces era Juana, cantando las mismas canciones de cuna que Elena solía cantar. Pero siempre, siempre había presencia, amor y la seguridad de que esa niña era vista, valorada y protegida. La mansión en Polanco seguía en pie, imponente contra el cielo de la Ciudad de México, pero dentro de sus paredes todo había cambiado. Ya no era solo una casa lujosa y fría, era un hogar, construido no sobre mármol y cristal, sino sobre verdad, valentía y la decisión de una mujer sencilla que eligió quedarse cuando habría sido más fácil irse. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Juana, Sofía y Ricardo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con la valentía de una mujer que arriesgó todo para proteger a una niña, haz clic en el botón de Me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó en esta jornada. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que hablan sobre lealtad, valentía y el verdadero significado de la familia. Te esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.